En anteriores capítulos te expliqué la idea de Quatio, también te conté cómo estaba resolviendo los ejercicios, es decir, qué herramientas estaba utilizando, y también te expliqué cómo había automatizado el proceso de subida de todos esos vídeos que estaba grabando a YouTube. Pues bien, ahora ya tengo cientos de ejercicios resueltos, que están la mayoría de ellos subidos a YouTube, y ahora ¿qué es lo que toca? Pues efectivamente, ahora lo que toca es construir un MVP para poder hacer los primeros experimentos. En este vídeo lo que quiero es enseñarte el MVP que he construido y no solo eso, sino que además quiero contarte cómo lo he hecho. Quiero contarte las herramientas no-code que he utilizado y cómo he conseguido integrarlas para dar con la solución final. Pero antes de eso, quiero hacer unas pequeñas reflexiones sobre el término de MVP. MVP o PMV en español son las siglas de Producto Mínimo Viable y es un concepto que inventó Frank Robinson más o menos por el 2001. Lo que pasa es que luego llegaron nuestros amigos Eric Rice y Steve Blank, viejos conocidos del capítulo 2, y le quitaron al pobre Frank todo el protagonismo. Por eso ahora mismo casi todo el mundo asocia producto mínimo viable, ese concepto lo asocian a la metodología de Lean Startup de Eric o desarrollo de clientes de Steve. Pero desde aquí quiero hacer un pequeño homenaje a Frank Robinson y por eso lo que vamos a hacer ahora es vamos a ver la definición que originalmente, en el año 2001, dio Frank Robinson a este término de producto mínimo viable. Según Frank Robinson, el producto mínimo viable es el producto con el tamaño adecuado para tu empresa y tus clientes. Y técnicamente es el producto con mayor relación ROI-riesgo, ¿vale? Nos vamos a quedar con esta segunda frase y he dibujado un pequeño gráfico para entenderla un poco mejor, que es este de aquí, ¿vale? Espero que ayude a entender lo que nos quería decir el amigo Frank. Frank habla de maximizar la relación ROI-riesgo. Bueno, yo lo he transformado y voy a hablar de retorno-esfuerzo, que creo que se entiende mejor. Nosotros podemos construir infinitas opciones de producto, es decir, podemos ponernos a pensar y generar muchas ideas y al final podemos llegar a tener pues muchas opciones, ¿vale? Cada una de estas bolas es un posible producto que podríamos construir y cada posible producto que podríamos construir es un producto que requeriría un esfuerzo para construirlo y a cambio nos daría un retorno. Si quieres construir un producto sencillo, pues el esfuerzo será pequeño. Si quieres construir un producto más complejo, el esfuerzo será más grande. Y lo que nos dice Frank es que el MVP, el producto mínimo viable, es ese producto que maximiza esta relación, es decir, que con el mínimo esfuerzo nos da el máximo retorno. En este caso, ¿cuál es el producto mínimo viable? Pues de todas las opciones que tenemos, el producto mínimo viable es este de aquí, el verde. ¿Por qué? Pues porque es el que maximiza esa relación. Este producto que tenemos aquí a la derecha, pues nos ofrecería el mismo retorno del MVP, pero nos requeriría más esfuerzo. Entonces, ¿qué sentido tiene construir algo si nos va a dar el mismo retorno y nos va a dar más esfuerzo? Pues ninguno, ¿no? En caso de esta opción, pues el retorno sería mucho menos y el esfuerzo sería similar, ¿vale? Creo que esto se entiende, ¿no? Pero lo que es interesante entender del concepto de MVP, o para mí, yo con lo que me quedo, es que, lo primero, un MVP no tiene por qué requerir de poco esfuerzo. He puesto aquí un interrogante, y es que dependiendo del producto, o dependiendo del mercado sobre todo, el producto mínimo viable no tiene por qué ser un producto pequeño, sencillo o fácil o rápido de construir. La M es de mínimo, no de pequeño. Por ejemplo, si quieres construir un producto financiero, pues seguramente el producto que tengas que construir, a pesar de que sea un MVP, pues no será un producto sencillo de construir. En otros casos, en otros mercados, como por ejemplo el Quatio, pues el MVP sí que es un producto que es bastante más fácil de construir por el mercado y por el problema que trata de resolver. Pero no asociemos MVP a producto fácil o rápido de construir, porque no necesariamente tiene que ser así. Y el segundo concepto que creo que es interesante entender es que si lo que tú vas a construir es una primera fase de un producto, es decir, si tú has cogido y ya tienes pensado cuál va a ser la solución ideal que quieres construir y lo que has hecho es un plan para tratar de fasear el desarrollo de ese producto, ¿vale? Y tienes pensado pues el mes que viene lanzar unas funcionalidades concretas y al mes siguiente lanzar otras funcionalidades e ir iterando y añadiendo funcionalidades al producto, la primera versión que vas a lanzar el mes que viene no tiene por qué ser un MVP. Será un MVP si has decidido esas funcionalidades analizando el retorno-esfuerzo y si piensas utilizar el feedback que te den los clientes en esa primera versión para decidir qué funcionalidades añades en la segunda versión. Pero si ya tienes un plan definido de lo que vas a hacer los próximos años, lo que vas a lanzar el mes que viene no es un MVP, es una versión alfa, una versión beta, llámalo como quieras, pero no lo llames MVP porque no será un MVP. Pero hay una cosa que no me gusta de esta definición que nos da Frank Robinson. Él habla de ROI, yo hablo de retorno, pero ¿qué es el retorno? ¿Cómo medimos el retorno? ¿Vale? ¿Es retorno en términos financieros? Porque si es en términos financieros las llevamos claras. En una fase tan inicial, lo más probable es que ni siquiera estemos ingresando dinero y mucho menos obteniendo un beneficio. Por lo tanto, ¿cómo medimos el retorno? Pues aquí es donde viene nuestro amigo Eric del método Lean Startup a salvarnos, porque nos dice que tenemos que utilizar el aprendizaje validado como variable para medir ese retorno. Es decir, que el producto mínimo viable es el producto que nos permite aprender más
con el menor esfuerzo. Es decir, hay que maximizar la relación aprendizaje validado y esfuerzo. ¿Qué es esto del aprendizaje validado? Pues se refiere básicamente a conocimientos que adquirimos sobre nuestros clientes, sobre el mercado, sobre los canales de captación. Se refiere a conocimiento en general sobre el negocio, conocimiento, hechos, no hipótesis, conocimiento que hemos conseguido validar y verificar que es cierto. Lo interesante de este enfoque que nos propone Eric es que el foco ya no está en construir, sino que el foco está en aprender. Y más que pensar cuál es el producto que nos permite aprender más con menos esfuerzo, lo primero que hay que hacer es dar un paso atrás y pensar qué queremos aprender, qué necesitamos aprender en el punto en el que estamos sobre nuestro cliente o sobre nuestro negocio en general. Y una vez que sepamos qué es lo que queremos aprender, entonces sí, tenemos que pensar qué producto mínimo viable podemos construir para conseguir aprender eso que necesitamos. Y además Eric abre un melón bastante gordo porque nos dice que el producto mínimo viable no tiene por qué ser un producto, es decir, el producto mínimo viable es un artefacto, es una cosa que nos permite adquirir ese conocimiento con el mínimo esfuerzo. Es decir, que un producto mínimo viable puede ser una entrevista, puede ser un prototipo, puede ser un vídeo, puede ser cualquier cosa que nos permita adquirir ese conocimiento. Mi opinión general sobre esto de construir MVPs o en general sobre cualquier metodología de este tipo es que tampoco hace falta seguir la metodología al pie de la letra y es mejor quedarse con el concepto y aplicar un poco el sentido común, ¿vale? Porque hay negocios en los que no tiene sentido pues aplicar ciertas partes de la metodología y hay otros en los que sí, así que mejor aplicar el sentido común y pues aplicarla a nuestra manera. De hecho, yo no entiendo Lean Startup como un método, lo veo más como una especie de filosofía. Y la idea general que me quedo de esta filosofía es que, aunque tú creas que sí, lo más probable es que no tengas ni idea ni de tus clientes, ni del mercado, ni del negocio en general. Así que lo mejor es tratar de poner el foco en aprender, en validar que nuestras hipótesis son ciertas y para ello lo mejor es ir construyendo producto mínimo viable, es decir, ir construyendo con el mínimo esfuerzo para tratar de validar que esas opiniones o esas hipótesis que nosotros tenemos de todo nuestro negocio pues son ciertas. Bueno, después de esta mini chapa, ahora sí quiero enseñarte el producto mínimo viable que he construido para Quatio. Esto de aquí es el MVP de Quatio. Como veis es simplemente una página bastante sencilla, hecha en WordPress, y tenemos aquí a la izquierda un pequeño texto explicativo, pues comunicando al usuario que tenemos los ejercicios de su libro resueltos y que tenemos una base de datos y hay un buscador, y una flecha apuntando a la funcionalidad estrella, ¿no? Que es este buscador de aquí. Se trata de un formulario que está embebido. Bueno, luego te voy a contar técnicamente cómo está montado. Es simplemente un buscador donde decimos, vale, selecciona el curso. Pues estamos en tercero de la ESO. Editorial, vale, pues mi libro de matemáticas pues es la editorial Anaya. Comenzar búsqueda. Y te dice número de página y número de ejercicio, ¿vale? Y aquí es donde el usuario pues tiene que meter el número de página y el ejercicio que él no está siendo capaz de resolver para que la página web le muestre un vídeo donde se va a explicar cómo resolver ese ejercicio. Pues ponemos 169.3, por ejemplo. Le damos a buscar ejercicio, piensa un poco el formulario y tachán, aquí tenemos un vídeo de YouTube, donde le damos aquí al play. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos aquí el ejercicio, justo el ejercicio que hemos buscado está resuelto en vídeo por un profesor. Es un vídeo de 5 minutos. Bueno, ya en un capítulo anterior os enseñé cómo estaba grabando los vídeos y el formato que tenían, pues es el mismo que os enseñé. ¿Qué es la magia aquí? Pues la magia es que justo este vídeo que te he enseñado es el vídeo asociado al ejercicio que me has buscado. Bueno, esto que te he enseñado aquí es el Happy Path, ¿vale? Porque obviamente no tengo todos los ejercicios del mundo resueltos. Si, por ejemplo, buscamos tercero de la ESO, Anaya, y buscamos pues el número de página 1, ejercicio 1, que seguramente sea un ejercicio que ni siquiera exista, es decir, seguramente en la página 1 no haya un ejercicio número 1, le damos a buscar ejercicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que ocurre es que se le muestra al usuario un texto diciendo que el ejercicio que ha pedido pues no está resuelto, ni siquiera es capaz de saber si existe o no, simplemente le dice que no está resuelto y lo que le dice al usuario es que si mete aquí su email o su cuenta de TikTok y le da aquí al botón, pues entonces el equipo de profesores de Quatio resolverá el ejercicio y se lo mandará pues por email o por TikTok. Así de simple, esto es el MVP. Aquí no hay login, no hay registro, no hay nada de complejidad, es bastante sencillo. Ahora es cuando debería contarte qué es lo que quiero aprender con el MVP, porque si recordamos lo que decía Eric, el MVP, el objetivo tiene que ser aprender y antes de pensar qué MVP queremos construir, tenemos que pensar qué queremos aprender. Pues bien, eso lo vamos a dejar para un capítulo más adelante porque en el próximo capítulo te voy a explicar qué es lo que quiero aprender con este MVP y cuáles han sido los resultados, pero ahora el vídeo no termina porque lo que quiero explicarte es cómo he construido esto técnicamente. Pues bien, he utilizado varias herramientas. Ya te he comentado algunas de ellas.
para construir la página web, que como veis es una página súper simple, he utilizado WordPress, ¿vale? He utilizado un plugin que se llama Elementor que te permite de forma visual, digamos, pues arrastrando cajas, construir una página web. Ahora hay herramientas muchísimo mejores para construir webs, pero para mí Elementor y WordPress me servían porque ya veis que el diseño es bastante sencillo. Bien, dentro de esta página web tenemos este formulario de aquí. Este formulario está embebido, porque el formulario lo he construido con otra herramienta que se llama Arengu, ¿vale? Que además justo es una empresa española, son gallegos, y la verdad que para construir formularios es de las herramientas más potentes que hay. Es decir, que WordPress, Arengu, la tercera herramienta es Airtable, de la que ya te hablé en un capítulo anterior, porque es la herramienta que estoy utilizando para construir toda mi base de datos de ejercicio, básicamente pues donde tengo almacenado la información sobre si el ejercicio está resuelto o no, y donde tengo almacenada cuál es la URL de YouTube, donde se puede ver la explicación o la resolución del vídeo. Y la cuarta herramienta es Make. También hablé de Make en un capítulo anterior, pero no mucho, no entré mucho en detalle porque lo único que comenté es que está utilizando su competencia, que es Zapier, para automatizar la subida de vídeos a YouTube. Así que WordPress para la web, Arengu para el formulario, Airtable para la base de datos y Make, que no te he explicado para qué estoy utilizando Make, pues Make para conectar Arengu con Airtable. Bien, WordPress no voy a entrar en mucho detalle porque tampoco la he utilizado mucho, como ves es bastante sencillo. Lo que quiero explicarte es cómo he utilizado sobre todo Arengu y Make, porque de Airtable ya te hablé, pero Arengu y Make, que son herramientas nuevas, quiero explicarte cómo las he utilizado y cómo he conseguido integrarlas para construir esta solución que la verdad que funciona bastante bien. Así que vamos a empezar por Arengu. Esto de aquí es la home de Arengu, donde te explican un poco cómo funciona su producto y como ves, realmente ellos no te hablan de formularios. Te hablan de construir flujos de registro, flujos de login, y es que está pensado sobre todo para eso, para construir flujos complejos. O sea, no es una herramienta que compita contra Google Forms, Typeform, Tally o algún tipo de herramienta para crear encuestas, sino que está pensado para construir flujos que requieren de cierta lógica de backend. Vale, vamos a entrar dentro y... Bien, entramos aquí. En Arengu tenemos aquí en el menú, hay dos secciones. Básicamente se pueden construir dos cosas. Por una parte, lo que es el formulario en sí, que es lo que hemos visto, y por otra parte, lo que de verdad hace la magia, que son los flows o los flujos. En este caso, tenemos este formulario, que es el que te he enseñado antes, ¿vale? Aquí he abierto el formulario con una previsualización. Realmente, lo que hemos visto antes era, claro, el formulario embebido. El formulario en sí que he construido con Arengu es esto de aquí, ¿vale? Aquí el texto está de color blanco, por eso pues no se lee, pero esto es luego lo que he embebido con un iframe en el WordPress, ¿vale? Pero el formulario en sí es este, y aquí tenemos el editor visual para construir ese formulario. Justo esto lo han cambiado hace unas semanas, y la verdad que ahora es mucho más fácil, y mucho más fácil de entender, mucho más fácil de utilizar, y se parece bastante a un editor como por ejemplo Landbot. No sé si he utilizado Landbot para construir chatbots, pero bueno, es bastante parecido. Básicamente, tenemos a la izquierda los componentes que podemos utilizar para construir nuestro formulario. Esto que vemos aquí son tipos de campos, es decir, podemos preguntar al usuario por texto, por su email, por su teléfono, por una URL, por una contraseña, ¿vale? Por todo ese tipo de cosas. Y luego tenemos abajo, pues, bloques donde podemos mostrar texto o incluir HTML, ¿vale? Y entonces, pues si por ejemplo queremos meter texto, pues simplemente le damos al texto, hay que darle aquí, añadir nodo, le das a añadir step, y se te incluye aquí, ¿vale? Y si en el step pues queremos pedir el teléfono, pues simplemente arrastramos y ya se mete el teléfono, ¿vale? Voy a borrarlo y te voy a explicar cómo funciona el flujo. Aquí tenemos el primer step, donde tenemos dos preguntas, ¿vale? Son preguntas de tipo drawdown. Entonces aquí en lo que se ha abierto el menú a la derecha, pues aquí es donde definimos qué opciones de respuesta existen, ¿vale? Que yo he puesto de tercero de ESO a segundo de bachillerato. Y luego tenemos aquí la editorial. Entonces aquí simplemente hemos dicho que cuando le dé el usuario a comenzar búsqueda, pues que vaya al siguiente paso. Nada complejo, ¿no? En el segundo paso le pedimos el número de página y el número de ejercicio. Y aquí es donde viene la magia. Y es que después del segundo paso, lo que hacemos es ejecutamos un flujo, ¿vale? Y vamos a irnos al apartado de flujos. Si yo le doy aquí a abrir este flujo, vais a entender qué significa esto de los flujos. Esto es el flujo de buscar ejercicio, ¿vale? Se llama así, buscar ejercicio, versión 1, y entonces aquí es donde defines la lógica, es decir, qué debe pasar por detrás del formulario cuando el usuario rellena el paso 2 y por tanto se inicia este flujo de buscar ejercicio. Y aquí puedes añadir diferentes cosas. Vamos a darle aquí al más y puedes añadir ciertos tipos de lógica. Puedes hacer llamadas HTTP, que es lo primero que hace este flujo, pero luego también puedes meter condicionales, puedes guardar información, digamos, en el sistema.
Y luego tiene integraciones con diferentes herramientas. Tiene integraciones, bueno, con herramientas algo más complejas relacionadas con registro y login. Y luego tiene, pues bueno, integraciones con quizás herramientas que te puedan sonar más si no eres una persona técnica, como puede ser Slack, Airtable, Google Sheets, Telegram, WhatsApp, WordPress. Bueno, pues cada vez van añadiendo más integraciones. La lista es bastante más larga de lo que era cuando empecé a utilizar la herramienta. En este caso, buscar ejercicio, ¿qué es lo que hace? Pues tenemos aquí una llamada HTTP y lo que hacemos es una llamada HTTP a una URL, a un endpoint de Make. Luego te voy a explicar qué hace este endpoint de Make. Pero básicamente es, le enviamos información a Make. ¿Qué información le enviamos? Pues la que tenemos aquí en el body, es decir, le enviamos a esta dirección de Make la editorial, el curso, la página y el ejercicio, porque con esos 4 datos podemos identificar el ejercicio. Entonces, el escenario de Make, ¿qué va a hacer? Pues con esa información que recibe, buscar el ejercicio, ver si ese ejercicio está resuelto en Airtable o no. Y nos va a devolver cierta información. Entonces, después de que nos devuelva esa información, lo que hacemos aquí es guardamos esa información para poder utilizarla en posteriores pasos de nuestro formulario, ¿vale? Si no la guardásemos, luego no podríamos utilizarla. Y aquí lo que guardo es la URL del vídeo, el estado, si está resuelto o no, y luego, bueno, guardo otros identificadores por si los necesito más adelante, pero no son muy relevantes. Y una vez que guardo esa información, pues le meto aquí un condicional y le digo, si el estado del ejercicio es resuelto y subido, que haga una cosa. Y si no es cierto, si es falsa esta condición, pues que haga otra cosa. ¿Qué es lo que hace? Pues si es cierto, pues lo que hace es va al próximo paso del formulario y si no, pues salta a otro paso que le digo yo. ¿A cuál salta si es cierta la condición? Pues hemos dicho que salta al próximo paso y el próximo paso pues es un paso que contiene HTML. ¿Qué contiene este HTML? Pues vamos a clicar aquí y tengo aquí mi HTML que bueno, he de decir que lo he hecho un poco con ayuda de ChatGPT y simplemente tenemos aquí texto donde le estoy metiendo los estilos. Quiero que el texto sea blanco, pues básicamente porque el fondo del formulario era verde. Ese fondo del formulario yo lo he puesto en WordPress verde y por tanto pues quiero que el texto se vea blanco para que se pueda leer. Y aquí tenemos un iframe. ¿Y qué iframe tenemos aquí? Pues tenemos un iframe donde vamos a embeber el vídeo de YouTube. Y entonces lo que tenemos aquí es la dirección de YouTube y luego veis que aquí, no sé cómo se verá de tamaño, pero después de la barra tenemos aquí una variable que se llama state.url. Esta variable que está aquí entre llaves es la variable que hemos guardado en el flujo. Hemos visto aquí como en el flujo, cuando le damos aquí a guardar variable de estado, guardábamos una URL. Pues eso es lo que me permite poder utilizar esta variable aquí, ¿vale? ¿Por qué necesito utilizar esta variable? Porque dices, joder, si tuviera la URL guardada en base de datos, pues simplemente muestro aquí la URL que me ha devuelto Make y la pinto aquí. Pues el problema es que sí que tengo la URL guardada. Bueno, lo vamos a ver luego, pero en base de datos tengo guardada la URL, pero si lo que quieres es añadir o mostrar un vídeo de YouTube en un iframe, no te vale la URL que utilizas cuando accedes tú a través del navegador, ¿vale? La URL es un poco diferente. Vemos que aquí pone embed. Bueno, es un poco diferente. Luego entro en un poco más de detalle. Y simplemente, pues esto es lo que hace que se muestre el vídeo. El vídeo que hemos visto antes es simplemente este iframe. Hemos dicho que si la condición no era cierta, saltaba a otro paso, al paso 5 que se llama déjanos tu email. ¿Por qué? Pues porque es este paso de aquí, que es el que hemos visto antes, y aquí también tenemos un HTML con texto y tenemos aquí un campo de introduce tu email, ¿vale? Es un campo de tipo texto y luego tengo el quiero que me aviséis. Y el quiero que me aviséis lo que hace es iniciar otro flujo que se llama guardar petición de ejercicio y no hace falta que lo enseñe, pero bueno, es un ejercicio, es un flujo parecido al de buscar ejercicio que únicamente lo que tiene es una llamada HTTP a un escenario de Make que lo que hace es guardar, digamos, esa petición en una tabla de Airtable. Y ya está. Esto es el flujo. La verdad que este MVP, este flujo no es muy complejo. Seguro que bueno, yo mismo he hecho con Arengu flujos mucho más complejos, pero sinceramente me parece una herramienta maravillosa. O sea, no he encontrado ninguna otra herramienta que me permita establecer este tipo de lógicas de forma tan sencilla, pudiendo editar el estilo visual del formulario. Sí que es verdad que hay herramientas como Landbot que, bueno, podrían hacer algo parecido, pero no exactamente lo que te permite hacer Arengu. Y la verdad que me ha venido una herramienta que es perfecta. Además, con el plan gratuito he conseguido que me sirva. Quiero decir, que no he tenido que pagar el plan Startup, que son 100 euros al mes, para tener que construir el MVP. Así que una herramienta de 10. Bien, explicado esto, ahora sí, vamos a ir a ver Make. Este de aquí es el escenario de Make del que os hablaba, el de buscar ejercicio, y es aquí donde está la lógica o el algoritmo que realmente mira o sí, comprueba si el ejercicio está resuelto.
Esas comprobaciones obviamente las hace en Airtable, que es donde te decía que estoy guardando pues toda la información sobre todos los ejercicios. Bien, ¿qué tenemos al principio del escenario? Pues tenemos un webhook, ¿vale? Cuando tenemos un escenario de make y queremos que el trigger o sí, lo que haga que ese escenario se inicie sea una llamada desde el exterior, pues necesitamos un webhook que básicamente es una URL a la que cualquiera puede hacer una petición HTTP. Entonces, cuando llega la petición HTTP desde Arengu es cuando se inicia este escenario y empiezan a ejecutarse todos los módulos que vemos a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Primero buscamos el libro, ¿vale? Con la editorial que nos ha mandado Arengu y el curso, pues buscamos cuál es el libro. Buscamos el identificador del libro. ¿Por qué? Porque después de buscar el libro, lo que vamos a hacer es buscar el ejercicio, ¿vale? Ya sabemos cuál es el libro, tenemos el código ISBN y entonces ahora podemos buscar el ejercicio dentro del libro, ¿vale? Y tenemos aquí esta búsqueda donde básicamente vamos a una tabla de Airtable y le decimos, vale, búscame un ejercicio que está en este libro de aquí, utilizando el ISBN como identificador y cuya página es esta y el número de ejercicio es este. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí pueden pasar dos cosas, que el ejercicio exista o que no exista, lo hemos visto antes cuando utilizábamos el formulario desde la página web. Entonces aquí es donde tengo dos caminos. Tenemos aquí un router que lo que hace es separar el escenario y en función de ciertas condiciones pues va para un sitio o para otro. Entonces tengo aquí puesto dos filtros. Si existe el ejercicio, pues vamos a ir por el camino de arriba. Y si no existe, pues vamos a ir por el de abajo. ¿Qué ocurre si no existe? Bueno, realmente ocurre en ambos casos, ¿vale? Cuando digamos que ya hemos aplicado la lógica y no queremos hacer más operaciones, pues lo que hace el escenario es, primero, crea un JSON con la información que vamos a querer devolverle a Arengu. En este caso, lo que le vamos a decir a Arengu es, oye, el estado de ese ejercicio no encontrado y el log ID, bueno, pues es el que sea, ¿vale? En este caso no nos interesa mucho. Y lo que hacemos después de crear este JSON, pues es contestarle al formulario de Arengu o al flujo de Arengu, pues simplemente le devolvemos un código 200 y dentro del body, dentro del cuerpo, le devolvemos pues ese código JSON que acabamos de crear, ¿vale? Y después, bueno, lo que hago después es creo un registro, una tabla de Airtable para ir guardando los logs, ¿vale? Para ir guardando información sobre las peticiones que van haciendo al formulario. De esa manera, pues a lo largo, bueno, pues al final del día puedo ver cuántas peticiones se han hecho y qué información ha pedido cada usuario. Es información que yo podría ver en Arengu si le damos aquí a ejecuciones, ¿vale? En las ejecuciones de un flujo o de un formulario, pues puedes ver esa información, pero yo prefiero tenerla en mi tabla en Airtable para luego poder exportarla a un CSV y poder hacer cálculos o lo que sea. Vale, este es el peor escenario, ¿no? El escenario, bueno, el peor, pero el más frecuente, ¿no? Que es el escenario en el que no tenemos el ejercicio resuelto. Bueno, no tenemos el ejercicio registrado. O el ejercicio no existe. Vale, ¿qué ocurre si el ejercicio existe? Pues que lo primero que tenemos que hacer es buscar la resolución. Entonces nos vamos a una tabla, que es la tabla donde tenemos todos los ejercicios o todas las resoluciones de los ejercicios, y simplemente pues buscamos por el record ID, ¿vale? Para ver si el ejercicio está resuelto o no. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que tenemos que utilizar una expresión regular. ¿Por qué? Porque no voy a enseñar la tabla de Airtable, pero es lo que decía antes. En Airtable tenemos guardada, en caso de que el ejercicio esté resuelto, tenemos guardada la URL del vídeo en YouTube, ¿vale? El problema es que a la hora de construir el iframe en Arengu no nos vale esa URL. Tenemos que coger de esa URL el identificador, que es una serie de valores que vienen al final de la URL justo detrás de un igual. Entonces, utilizo una expresión regular, que es esta de aquí, que lo que hace es coger la URL completa y quedarse con la parte que me interesa a mí. Vamos a ver luego un ejemplo para que veáis qué es lo que hace esta expresión regular. Y después de esto, pues tenemos otro router porque hay dos escenarios, que el ejercicio esté resuelto o que el ejercicio no esté resuelto. Y en ambos casos hacemos lo mismo que antes, construimos un JSON, respondemos al formulario de Arengu y creamos un registro en Airtable pues, para guardar la información. ¿Vale? En el caso, por ejemplo, de que el ejercicio esté resuelto, pues le devolvemos una URL, que en realidad no es una URL, en realidad son estos parámetros que nos interesaban de la URL, que son los que hemos obtenido de la expresión regular. Y esto es lo que le devolvemos a Arengu. Y ahora vamos a ver pues, una ejecución, ¿vale? Si me voy aquí al historial, acabo de hacer una ejecución de prueba y vamos a ver qué información le va llegando. Aquí en el webhook, pues aquí vamos a ver la información que ha recibido este escenario y vemos pues, que Anaya, tercero de ESO, página 1, ejercicio 1. Entonces aquí es donde busca el libro, lo ha encontrado, ha buscado un ejercicio y ¿qué ocurre? Que el ejercicio no existía. Es justo el ejemplo que hemos hecho antes y pues obviamente no existe. Luego voy a buscar un ejercicio, voy a buscar un escenario en el que, mira, este de aquí, yo creo que es justo la búsqueda que hemos hecho antes y aquí vamos a ver la información que le ha llegado al webhook. Ha llegado en la página 169.3, que es el ejercicio que hemos visto que luego
tenía resolución en YouTube. En este caso, sí que existe ejercicio, así que seguimos para adelante, buscamos la resolución y aquí es donde te quiero enseñar qué es lo que hace la expresión regular. El input de la expresión regular es esta URL, ¿vale? Que es la URL que tenía yo en mi base de datos Airtable, que si la cogemos y la ponemos aquí en el navegador, pues vamos a ver cómo pues vemos el vídeo que hemos visto antes. Pero lo que me interesa quedarme a mí es con la parte que va después del igual, que es como el identificador del ejercicio. ¿Por qué? Porque para que yo pueda ver esto en el Arengu, perdón si me estoy repitiendo demasiado, pero si le damos aquí a compartir y lo voy a insertar, aquí nos da el iframe, ¿vale? Que básicamente es el código HTML que nosotros tenemos que insertar en la página web para que se incruste el vídeo en la página web. Y como veis, dentro de este iframe, la URL que hay aquí es diferente a la URL que hay en el navegador. Aquí vemos cómo hay un watch y aquí hay un embed, ¿vale? Y bueno, hay alguna diferencia más. Entonces, por eso me interesa o necesito quedarme con la parte que va después del igual para luego yo, pues bueno, poder conformar esta URL que va dentro del iframe, ¿vale? En este caso el ejercicio sí estaba resuelto, así que he ido por el camino de arriba y la información que le ha devuelto Arengu, pues es que el estado es resuelto y subido y que el identificador que nos interesaba pues era ese que habéis visto. Y de esta forma, pues lo que hace Arengu es recibir esa información, que esa información la recibiría en este punto y después de haber recibido la información es cuando guarda la información que ha recibido en estas variables de estado. Y esas variables de estado son las que voy a utilizar después, en concreto la URL, la vamos a utilizar después en el HTML pues para conformar esta URL. ¿Veis que aquí pone embed y ponemos aquí la variable state.url? Pues esta es la integración que he hecho con Arengu y con Make y la verdad funciona muy bien. Además, obviamente depende del número de peticiones que reciba el formulario, pero si no recibiésemos muchas peticiones, no haría falta ni pagar el plan de pago de InMake ni el plan de pago de Arengu. Bueno, espero que te haya sido útil el vídeo y que hayas entendido cómo he utilizado las herramientas. Cualquier duda que tengas o si tienes interés en utilizar este tipo de herramientas, pues puedes ponerme un comentario, escribirme por LinkedIn o por Twitter o donde sea, que intentaré ayudarte. Y nos vamos a ver en el próximo capítulo, en el que te voy a explicar por qué construido el MVP, o sea, básicamente qué es lo que pretendo aprender, qué aprendizaje validado es el que pretendo obtener con este MVP, y en el que también te enseñaré los resultados del primer experimento, ¿vale? Porque te estoy enseñando el MVP, pero realmente el primer experimento con este MVP ya lo he hecho. Así que te mostraré los resultados, compartiré abiertamente contigo pues, las métricas que he obtenido y sobre todo el aprendizaje que he obtenido con el experimento. Así que nos vemos en el próximo vídeo.